amiguitos, saludos, besitos, espero que estéis bien. Bueno, he querido continuar hablando de historia y me he puesto a buscar, simplemente. Espero que os gustara lo de Jaime el Conquistador, la verdad. Que debe ser una persona maravillosa, aparte de un gran rey. Entonces me he puesto a buscar en este libro, Colección de Trozos, que también es de 1911, hay uno que tiene pasajes históricos. Y bueno, y hay muchos. Yo he elegido uno, es cortito, que es La corte de Carlos IV. Es una novela de Benito Pérez Galdós, ¿no? Entonces, pues, igual que hice con el otro, voy a poneros en antecedentes, un poco hasta llegar a ese momento histórico de que aquí habla. Es una conversación sobre la corte de Carlos IV, que mantienen, pues, no estoy segura, criados, no sé, gente, habla de lo que allí ve, ¿no? Entonces, antes tenemos que ponernos en antecedentes, tal y como hice con Jaime I el Conquistador. Bueno, esto es muy posterior a esa época. Bueno, como sabréis, España estaba dividida en reinos, como dejemos en el otro, de Jaime I el Conquistador. Entonces, en el siglo XV, por 1400 y pico, se casó Fernando de Aragón con Isabel de Castilla. Entonces se unieron, eran los reinos más importantes. Entonces, a partir de ahí, cuando se considera un poco la unidad de España, que España es una, no reino, aunque el reino de Navarra se incorporó después. Entonces el reinado de los reyes católicos, aparte de por la unidad, fue muy importante por varias razones. Por ejemplo, se conquistó, se echaron definitivamente a los musulmanes de España. Los últimos que quedaban estaban en el reino de Granada y se les expulsó. España ya era cristiana, no tenía musulmanes en su territorio que tuvieran ningún poder. También con el reinado de los reyes católicos se conquistó América y aquello fue muy importante, importantísimo, no solo para España, sino para toda la humanidad, ¿no? La conquista de América. Pues entonces aquello supuso que España se convirtió en un imperio, pues ya tenía territorios, los territorios que tenía ya hemos visto con el reino de Aragón, que tenía también Sicilia y Nápoles, más muchos territorios de América, se convirtió en una potencia, ¿no? Con los reyes católicos. Los descendientes de los reyes católicos se llamaron de la dinastía de los Austrias. ¿Por qué dinastía de la Austria? Me preguntó de una persona. Bueno, muy sencillo. Porque los descendientes de los reyes católicos fueron Juana la Loca. Juana la Loca era la hija primogénita. Tuvieron un hijo también, pero se murió, los reyes católicos. Entonces Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso y Felipe el Hermoso era hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, de los Austrias. Eso, el Sacro Imperio, pues tenía Austria, Alemania, en fin, toda aquella zona, ¿no? Entonces se casó con Juana la Loca. Pues, al casarse con Juana la Loca, pues los descendientes pues también tenían esto, ¿no? Y también Felipe el Hermoso era hijo de María de Borgoña. Entonces los territorios de Flandes, todos esos territorios de los Países Bajos, Holanda y todo eso, pues también fueron para el trono español a través de Felipe el Hermoso, ¿no? Entonces Juana la Loca y Felipe el Hermoso tuvieron un hijo que fue Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, pues claro, España era una gran potencia en aquellos tiempos, los territorios de ultramar, de América, por la conquista de América, más todo lo que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico, más Flandes. Pues. Bueno, Carlos I de España y V de Alemania, su hijo fue Felipe II. Entonces, con Felipe II ya todo esto era la dinastía de la Austria, se llamaba. Con Felipe II ya se puede decir que en los territorios de España no se ponía el sol. ¿Por qué? Porque heredó todos esos territorios de su abuelo, Felipe el Hermoso, de los reyes católicos, territorio en ultramar, y además resulta que la madre de Felipe II era hija de un rey de Portugal.
Y como ese rey de Portugal murió sin heredero, Felipe II heredó también Portugal. O sea que en tiempos de Felipe II teníamos Portugal, teníamos territorio en ultramar, teníamos muchísimo territorio, ¿no? Era un gran imperio, España. Esa es la dinastía de los Austria. Bueno, el hijo de Felipe II fue Felipe III, después Felipe IV. Y ya por último, Felipe IV, como se casaban entre primos, pues ya tuvo un hijo que era Carlos II. Y Carlos II le decían el hechizado, pero en realidad es que era subnormal, pero era muy, en fin, que era discapacitado. Una persona discapacitada no podía ser rey no solo no ser rey, sino no podía a sí mismo gobernarse, ¿no? Entonces lo casaron con una mujer que era un descendiente que en su familia paría muchos hijos, pero el pobre Zagal no atinó ni a hacer un hijo, ¿no? Entonces cuando murió Carlos II, este fue el último de la dinastía de los Austria. Se acabó la dinastía de los Austria. Y entonces, eso fue por 1700, a principios de 1700, claro, pues hubo la guerra de sucesión, a ver quién iba a ser rey de España, ¿no? Entonces había varios candidatos. Uno de ellos era Felipe V que se llamó Felipe V, era de los Borbones. Este era francés. Y claro, es que en realidad se había casado la mujer de Felipe IV, por ejemplo, era Borbón, ¿no? Estaban ahí mezclados, eran familia, porque se casaban entre primos. Luego otro era el archiduque Carlos del Sacro Imperio, en fin, hubo una guerra ahí de sucesión, ¿no? Y ahí con la guerra de sucesión, pues porque hubiera paz, también hubo de ceder territorio y perdió territorio la corona española, ¿no? El caso es que se quedó al final como rey de España el primer Borbón, que fue Felipe V. Ese fue el primer Borbón. Bueno, era un hombre Felipe V como otro que estaba mal de la cabeza un poco, muy aficionado al sexo, muy desquiciado. Intentó en un momento dejarse el trono, puso a su hijo, a un hijo suyo, Luis, lo puso al frente del trono, ¿no? Pero murió en 6 meses, entonces tuvo que volver otra vez a coger el trono Felipe V. Y bueno, no voy a empezar ahora a hablar de Felipe V porque bueno, tampoco he leído mucho, pero ahí lo dejamos, para quien quiera. Bueno, cuando murió Felipe V le sucedió su hijo Fernando VI. Este también estaba con una cabra, se casó con una de Portugal, y estaban los dos como cabras y no tuvieron hijos, murió sin hijos, ¿no? Entonces, al morir Fernando VI sin hijos, el siguiente le sucedió su hermano como Carlos III. Carlos III era rey de Nápoles en aquel momento, entonces tuvo que renunciar al rey de Nápoles y se vino a España y fue el famoso rey Carlos III, ¿no? Carlos III fue un buen rey, se le conoce como el alcalde de Madrid porque hizo muchas reformas en Madrid, el Palacio Real, bueno, no sé lo que hizo Carlos III, porque no tiene esos pormenores, pero sé que hizo cosas muy importantes y fue un buen rey. Ahí en Nápoles también creo que hizo muchas obras buenas, muchas construcciones y, en fin, se le recuerda bien también el poco tiempo que estuvo en Nápoles. Fue un buen rey, Carlos III. Bueno, pues cuando murió Carlos III le sucedió su hijo Carlos IV. Este era tonto del culo bastante, parece ser. Era una persona sin carácter, le gustaba irse a cazar, la buena vida, y se casó con una mujer que era muy mandona, muy dominante. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿no? Que no lo he mirado. Entonces ya estamos en la historia que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a leer ahora es una obra de, ya sabéis que Pérez Galdós escribió los episodios nacionales y se refiere a los episodios nacionales a la época esa de Napoleón. Entonces, en este momento, en lo que yo voy a leer, una conversación habla de los reyes. Y los reyes se está refiriendo a Carlos IV y a su mujer. Su mujer le ponía una de cuernos, que pa' qué. Y cuando hablan del príncipe, aquí en la conversación se refieren a Fernando VII. Fernando VII fue el peor rey que hemos tenido en España. Fue un rey monstruoso. E hizo muchas cosas malas. Vendió a su padre, quería destronarlo,
luego cedió España a Napoleón, luego trajo otra vez la Inquisición, luego se trajo los 100.000 hijos de San Juan aquí para reprimir a los españoles, después que los españoles dejaron su sangre por él, luchando contra Napoleón, contra un rey que no valía nada, que estará en el infierno, porque eso era un demonio. Entonces, aquí estamos, en este punto de la historia, ¿vale? Entonces, aquí están hablando unos criados sobre los reyes, ya sabéis que se refiere a Carlos IV, estamos en el año 1800. Napoleón está sacando las orejas por ahí que quiere invadir España, ¿no? También se habla aquí de Napoleón. Y cuando hablan del príncipe se refiere a Fernando VII, el sinvergüenza criminal de Fernando VII, ¿vale? Venga, voy a leer. Comienzo la lectura. Pónganse cómodos. Son conversaciones, ¿vale? Allí todos quieren al príncipe y aborrecen a los reyes padres. Y como parece que sus majestades se han propuesto mortificar al muchacho apartándole de su lado, eso yo lo he visto, y el príncipe tiene una cara que da compasión. Se dice que sus padres no le quieren, lo cual está muy bien hecho. A mí me consta que ni una sola vez le lleva el rey a las cacerías, ni le sienta a la mesa, ni le muestra aquel cariño que parece natural en un buen padre. ¿Será que el príncipe anda metido en conspiraciones y enredos? Dije. Ello bien pudiera ser. Según oí la semana pasada, en el Real Sitio, el príncipe se da una encerrona que... Ya. No habla con nadie. Está como quien ve visiones y se pasa las noches en vela. Con esto la corte andaba muy alarmada. Parece que acordaron vigilarle para averiguar lo que traía entre manos. Pues ahora que caigo en que me dijeron que el príncipe era algo literato y se pasaba las noches traduciendo del francés o del latín, que esto no lo recuerdo bien. Sí, en el Escorial se cree eso, pero sabe Dios. Hay quien asegura que lo que el príncipe trae entre manos es una cosa gorda, que las tropas de Napoleón que han entrado en España lo que menos piensan es guerrear con Portugal y que parece que vienen a apoyar a los partidarios del príncipe. Esas son patrañas. Quizá el pobre Fernandito no piense más que en traducir sus libros. Parece que el que tradujo hace poco no gustó a los papas porque hablaba de no sé qué revoluciones y ahora está con otro. Como no sea alguna endiablada tramoya para pescar la corona. Así continuó poco más o menos nuestra conversación hasta que llegamos al Real Sitio. El diplomático y su hermana se apearon de su coche y nosotros del nuestro. Como los dos viajeros debían aposentarse en palacio y en las habitaciones de Amaranta, que ya había llegado el día anterior, desde luego el mayordomo nos encaminó allá, haciéndonos recorrer medio mundo en escaleras, galerías, patio y pasillo. Todo indicaba que ocurría algo extraordinario en la regia morada, porque se veía por los pasillos y salas de tránsito más gente de la que acostumbraba a estar en pie a tal hora, que era la de las 10. Preguntó la marquesa, mas le contestaron de un modo tan vago que nada pudo sacar en limpio. Instalado en las habitaciones de mi ama, donde me ocupé en acomodar los equipajes según las órdenes que se me daban, al poco rato entró Amaranta, tan inmutada que fue preciso aguardar un poco para que, respuesta de su zozobra, pudiese explicar lo que pasaba. ¡Ay!, exclamó, cediendo a las reiteradas preguntas de sus tíos. Lo que pasa es terrible. Una conjuración, una revolución en Madrid. ¿No ocurrirá nada cuando ustedes salieron? ¿No ocurría nada cuando ustedes salieron? Nada, todo estaba tranquilo. Pues aquí es una cosa tremenda y quién sabe si estaremos vivos mañana. Pero hija, dínoslo claramente.
parece que se ha descubierto que querían asesinar a los reyes. Todo estaba preparado para un movimiento en palacio. ¡Qué horror!, exclamó el diplomático. Bien decía yo que bajo la capita de servidores del rey se escondían aquí muchos jacobinos. No es nada de jacobino, continuó mi ama. Lo más extraño es que el alma de la conjuración es el príncipe de Asturias. No puede ser, dijo la marquesa, que era muy afecta a su alteza. El príncipe es incapaz de tales infamias. Justo y cabal, lo que yo decía. Sus enemigos han ideado perderle por la calumnia, ya que no lo han conseguido por otros medios. Pues la revolución preparada, que, por lo que dicen, iba a ser peor que la francesa, prosiguió Amaranta, se ha fraguado en el cuarto del príncipe, a quien se han encontrado unos papelitos que dícese que están complicados. El canónigo don Juan Escóliquez, el duque del Infantado, el conde de Orgaz y Pedro Collado, el aguador de la Fuente del Hierro, hoy criado del príncipe. Creo que tú, sobrina, dijo el marqués, ofendido de que mi ama contase cosas que él no sabía, te deja arrastrar por tu impresionable imaginación. Tal vez lo que ocurre no tenga importancia alguna, y pueda yo esclarecerlo con datos y noticias de índole muy reservada, que se me han transmitido de cierta parte que debo callar. Yo contaré lo que me han dicho. Desde hace algún tiempo llamaba la atención que el príncipe pasase las noches encerrado en su cuarto, sin compañía. Aunque los reyes creían... Bueno, amigos, esto es, ¿no? Como ya sabéis, Fernando VII, aquí habla del príncipe que se encerraba en la habitación. En ese príncipe quiso destronar a su padre y después vendió España, cedió España a Napoleón pacíficamente. Leí hace tiempo, sabéis que André Maurois es un autor que me gusta mucho, entonces también André Maurois escribía biografía. Tiene una biografía que se llama Napoleón, sobre Napoleón. Bueno, y a mí me dice cosas de este rey, hablando de la biografía de Napoleón, ¿no? Que la verdad es que se siente vergüenza ajena. ¿Cómo puede haber gente tan mala y que lleguen a reyes, no? Pues contaba André Maurois en la biografía de Napoleón que el sinvergüenza Fernando VII, pues le hacía la pelota, se reía incluso, dice, cuando le preguntaba, bueno, ¿qué? ¿Cómo lleváis la guerra contra los españoles? Jaja, se reían cuando perdían los españoles, que estaban dando su sangre por él, por Fernando VII, para que él recuperara el trono. Quiso casarse con una hermana de Napoleón, y Napoleón dijo, ¡ay, este asqueroso para una de mi familia! Napoleón lo despreciaba profundamente. No lo quería emparentar con él. Ya ves que Napoleón en realidad venía de una familia corsa, venía de un origen humilde y llegó a ser... Es un personaje muy interesante, Napoleón. Algún día hablaremos de él también, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y hacerme algún comentario si queréis que hable algo de la historia, hablar algo de lo que yo sepa. Lo que no sepa puedo informarme y buscar por aquí, hay muchas cosas de historia. Bueno, amiguitos, saludos, besitos, espero que llevéis bien el año.